hicimos la reparación histórica, porque era algo que les correspondía, más allá de las críticas que recibimos, y no apostamos, como gobiernos anteriores, a que finalmente no iban a llegar y no iban a cobrar lo que les correspondía. ¿Le sacaron plata a los abuelos? No. ¿No? Esta fórmula, una fórmula no se mide por un año. ¿Una fórmula? No se puede medir por un año. Nosotros hemos establecido una nueva fórmula para ajustar las jubilaciones que les garantiza que van a estar protegidos frente a la inflación. Pero discúlpeme, y que el año que viene... ¿Usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado que no van a ser, que no los va a impactar esto, o sea, que no les va a afectar? Ellos el año que viene van a cobrar más. Van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta, ¿Por qué se armó tal lío entonces, Mauricio? Porque usted me lo dice a mí acá, mirándome a los ojos, lo cuenta de esta manera, lo están viendo del otro lado, y sin embargo se armó, usted vio lo que pasó. O sea, vino lo peor, vinieron porque claramente ha habido una intencionalidad política en todo lo que pasó. Y la fórmula que se había hecho antes era un engendro, producto de que no había un INDEC que mentía la inflación. Entonces se mezclaron cosas que en ninguna parte del mundo se ponen. Impuestos, crecimiento, todas esas cosas que hacen que lo más importante de lo cual nos tenemos que proteger los argentinos, hasta tanto la derrotemos definitivamente, es de la inflación. O sea, usted está lo que más ha perjudicado. ¿Está seguro que no le sacan guita a los jubilados? Usted le puede decir los jubilados el año que viene van a cobrar más, Alejandro. Ok, si usted, van a cobrar más, lo dice y esta claramente. Fórmula no le va a pasar lo que le pasó en el 2010, en el 2014, en el 2016, que la inflación les ganó. Con esta fórmula y con el ajuste trimestral van a estar infinitamente más seguros y protegidos frente a cualquier cosa que pase en la Argentina, más allá de que estamos todos comprometidos a reducir la inflación. Entonces, esto lo que ha buscado es darle previsibilidad, darles tranquilidad. Y ya lo van a ver cuando vayan a cobrar, todas las cosas que le dijeron son mentiras. Bueno, yo creo en la buena intención del gobierno, creo que las medidas que están aplicando las están aplicando convencidos. Comparto también el tema, y lo decía Arroyo hace unos momentos, que el sistema previsional hay que reformarlo estructuralmente. De hecho, recibí de muy buena manera, una semana después, al 22 de octubre, cuando el gobierno gana, el oficialismo gana las elecciones legislativas, que en el CCK el presidente de la Nación llamó a consenso, dijo puntualmente que se venían las reformas estructurales. Ahora, todo bien hasta ahí. ¿Qué pasó después? Yo creo que el gobierno falló en la construcción de consenso. Había que seguir trabajando. Y todo esto que genuinamente dice el presidente en la conferencia de prensa un día después de que los cambios previsionales fueron ley, y lo que le dijo Alejandro Fantino, ¿por qué no se dijo antes? Yo creo básicamente que se fue construyendo... Antes del tratamiento en el Congreso de estas reformas. Para mí esto se fue construyendo como iba saliendo, porque es un recorte, pero la fórmula es 70% de inflación, 30% cómo evolucionan los salarios estatales. Nadie sabe cuándo va a ser la inflación el año próximo, verdaderamente, porque hasta ahora todas las proyecciones no se han dado, ni de la inflación de este año, ni el segundo semestre, ni las inversiones, nada. O sea que primero eso. Y segundo, puede que cobren menos que la inflación, porque si es 70% de inflación, 30% salarios, y lo que quiere el gobierno es que los salarios estatales bajen, lo vive diciendo todo el tiempo, corremos el riesgo con el tiempo, el jubilado termine ganando menos que la inflación. Esos 5 puntos arriba pueden no cumplirse. Y una sola cosita nada más. Sí. Y si la inflación es la inflación en alimentos siempre está arriba, y ahí está lo que cobran asignación por hijo, y la inflación en medicamentos está más arriba, o sea que aún así la canasta básica del jubilado es más complicada. Eugenio, yo no te dejo dar. No, Claudio estaba... Yo quería discrepar con dos cosas que aparecieron antes. Primero, que el dato del BID no era el dato exacto, se gasta más en jubilaciones de lo que apareció en pantalla. El segundo dato es que sí tenemos que hacer una reforma estructural porque tenemos tenemos uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, con un sistema donde hay 1.4 trabajadores por cada jubilado o cada persona en la actividad pasiva. Y después hay otra cosa, que se caiga la fertilidad no significa que la inmigración no crezca y que aparezcan nuevos aportantes. Para completar la información, para no dejar una información errónea. Y cuando hizo el cálculo del 2009-2017, tiene razón de los 27 puntos, pero lo que nosotros tenemos que hablar es de la salida de la convertibilidad, que es cuando cambió nuestro sistema de flotación y de cambio, cuando se habían perdido 42 puntos. Seguimos con 25 puntos abajo. No, quería dejar claro eso. No se modificó lo que pasó de 2002 a 2007, se modifica lo que pasó de 2009 en adelante. La fórmula de movilidad, que es tan salvajemente criticada, con muchas razones, porque técnicamente era mala,
tenemos que comparar lo que pasó 2000 marzo 2009 en adelante. Perdón, algo que se dijo cuando se inició el debate en senadores fue, esto es porque la fórmula de movilidad actual, se decía en ese momento, daba más que la inflación y genera un mayor gasto para el Estado. El discurso fue cambiando, fue corriéndose hacia esas placas que nos traes ahora, diciendo que en 2016 dio menos. Pero la primera razón por la cual esto se presenta en la Cámara de Senadores es porque generaba un gasto creciente en el Estado. Se estaba comiendo el presupuesto. La ley de movilidad se estaba comiendo el presupuesto. Déjame agregar un dato. Vos hablás de la ley de movilidad, pero ¿qué pasó entre la ley de movilidad y la salida de la convertibilidad? Hubo la catarata de juicios porque el Estado no recomponía los saberes. Y hubo más de 500.000 juicios. Por eso hay que tomarlo desde ese momento. Yo creo que... Pero la crítica, pero la placa que trajiste recién, es lo que pasó en 2016. Y estás comparando una foto de un año con un proceso que al principio del debate se discutió diciendo creció 26, 24 puntos por arriba de la inflación desde 2009 hasta ahora. Eso no se lo puede permitir el presupuesto y por eso lo cambiamos. Como eso vende menos que decir que en 2016 los jubilados perdieron, entonces parece mejor el discurso de mostrar la foto de 2016. Pero te digo algo, ya que decías que no te lo puede discutir ni con un economista eso. Si aplicamos la fórmula actual, la que está vigente a partir de la sanción de esta ley, al año 2016, en ese año los jubilados hubieran cobrado menos plata, no menos porcentaje de aumento, menos plata, porque al distribuir los aumentos conforme la fórmula que decís que soluciona está 2016, bien. No la soluciona, cobran pero miremos, miremos de aquí para adelante. De aquí para adelante, con estos cambios, ¿el jubilado gana o pierde? Mira, imaginemos esta situación a un año, que nosotros estemos analizando a diciembre del año 2018. Me parece patológica cómo se ha planteado públicamente la discusión, porque estamos discutiendo tecnicismo sobre la gente que se está muriendo de hambre. Es decir, se morían de hambre con el kirchnerismo, con Néstor, con Cristina, con 4.000 pesos, 3.000 pesos, y se mueren de hambre hoy con 7.000 pesos. Claro, es algo que excede al cambio de fórmula. Si queremos hablar de algo estructural, nos tenemos que sentar todos y ver cómo resolvemos. En ningún caso, hagamos lo que hagamos, se va a resolver sacándole plata. Estuvo muy lejos de discutirse eso en el Congreso. Estuvo muy lejos y perdimos una oportunidad importante. Yo creo que en la Argentina en los próximos años va a haber más informalidad laboral y más dificultades para entrar al mundo del trabajo por la tecnología. Entonces acá hay que armar un ingreso universal base, hay que armar un empalme del 35% que tiene trabajo informal con el trabajo formal y hay que discutir qué gravamos y qué no. O sea, si nosotros le quitamos impuestos a los sectores que concentran actividad económica y no generan empleo, y le generamos impuestos que generan empleo, se nos va a complicar. ¿Qué es lo que está pasando con la reforma tributaria? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que la reforma tributaria también va en una dirección incorrecta. Le quita presión impositiva a los sectores que no generan empleo y le carga a los sectores que generan empleo. Yo creo que hay que discutir todo en serio. El gobierno planteó la reforma tributaria diciendo que era un tema de salud, que le iba a poner impuestos al tabaco, al vino, la cola y era correcto, correcto, pero fue al revés. Finalmente lo que terminó aprobando fue todo lo contrario. O sea, acá falta una discusión seria. Está claro que el gobierno está buscando dinero. Está buscando dinero porque no le alcanza la plata, eso está claro. Claudio. Ahora hay que hacer otra cosa. Es un problema que tenemos que corregir, no nos podemos ignorar. Absolutamente. Eso todos de acuerdo. Claramente, pero no es manoteando de cualquier lado. Que la movilidad no es para recomponer el salario, que nosotros para recomponer el salario. No, bueno, sí, lo que hicimos fue la ley de reparación histórica el año pasado. Pero la discusión tiene que ser integral, porque esto es como el sistema educativo. ¿Vos también estás de acuerdo con que hay que reformar el sistema? Absolutamente, y te voy a decir por qué. Porque nosotros somos el único país del mundo, primero, que tenía la fórmula que tenía. No hay otro país que la tenga. Segundo, somos el único país del mundo que tiene 100 cajas previsionales. Una nacional, 13 provinciales, 20 y pico municipales y 60 y pico profesionales. Es un sistema que no se sostiene. Es un sistema donde el 3% de las jubilaciones, que son las de privilegio, que arrancan con la diplomacia, con la justicia y con otros organismos que ustedes bien lo saben, se llevan el 9% del gasto. Especiales. Bueno, no coincido que sean de privilegio. Bueno, yo los considero que sí. Pero son regímenes especiales. Si querés lo discutimos. Son el 3% que se llevan el 9% del gasto. Sí, bueno, no podemos poner... A ver, son el 3% y se llevan el 9% del gasto. Mientras no, bueno, no aporta lo mismo. ¿Por qué un profesional de la kinesiología de la provincia de Buenos Aires gana más que un profesional de la kinesiología de Catamarca? Estoy preguntando, ¿cuánto aporta? Vos comparás gasto con gasto, pero no estás comparando ingreso con ingreso. A ver, aportan
un pequeño porcentaje más, no es que aportan mucho porcentaje más. Aportan bastante más. En la justicia no pagan ganancias, por ejemplo. Pero ganancias no es jubilación, no discutamos. No mezclamos Arroyo, Semino. Discutan con altura, no quiero ver las escenas de la Cámara de Diputados. La sonrisa de Claudio me gustó. Yo distinguiría, lo que son, una cosa de jubilación de privilegio, está claro que en la justicia. Eran las jubilaciones políticas. Las jubilaciones políticas, estamos la justicia. De acuerdo con que el presidente tiene que cobrar bien cuando se vaya. Eso no hay ninguna duda. No hay más. Eso no hay ninguna duda. Ahora, sí también está claro que eso no se puede mezclar con lo que llaman las jubilaciones especiales. Una maestra jardinera tiene que tener un régimen distinto al resto, no puede estar dando clase a los 65 años. Eso está claro. Un minero tiene el privilegio de morirse joven. Un minero está claro que trabaja en condiciones mucho más precarias que un canillita. Entonces está claro que ahí hay que hacer algo distinto. Eso hay que revisarlo. Yo creo que las jubilaciones políticas hay que revisarlas, pero no cambian. El mundo general que estamos viendo no cambia. Sí, lo que está claro que la Argentina está gastando más de lo que tiene, que hay un problema de frazada corta. Ahora, la salida no es la fácil, que es achar a los que menos tienen. Pero, y el otro punto... Claudio, yo creo que estamos en un problema, porque acá los 5 queremos discutir la reforma una crítica estructural. para construir, obviamente. Ahora, el problema que de las otras medidas que se han tomado frustran la posibilidad de esa reforma estructural. Porque van armando un Frankenstein donde después no le podés poner el cerebro. Exacto. Porque ya se genera un subsector en las mínimas, porque los de moratoria ya no son iguales. Claro. A pesar de que los habilitó como tal una ley de la nación. Es decir, nosotros discutíamos en ese momento si estaba bien y decíamos que la plata la tenía que poner. Pero eso ya pasó. Fue ley. Perfecto. Fue una innovación de deuda que le permitió al Estado pagar la deuda. El jubilado contributivo, a mí que había aportado toda la vida. Me preocupó terriblemente las declaraciones del Poder Ejecutivo, Quintana específicamente, diciendo: sí, el año pasado armamos la reparación histórica y ahora no tenemos plata para pagarla. Están ahí para que esto no pase. No se puede proyectar algo que al año no alcanza la plata. Pero entonces, en realidad hasta mediados de 2018 reparación histórica se en la pagaba ley se prevé blanqueo. pagar con el flujo, entonces se gastó no sé qué pasó. el fondo de garantía. Estoy simplemente repitiendo lo que dijo uno de los... Vamos a explicarlo esto a la gente para que no se preste a confusión. Yo no lo escuché, no me con el tema del blanqueo fiscal del año pasado se iba a pagar, o por lo menos alcanzaba para pagar hasta mediados del 2018 reparación histórica, y después se comenzaba a pagar, como no tiene una fecha de cierre el Programa Nacional de Reparación Histórica, con el flujo, como decía Eugenio, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahí quedamos. Eso fue lo que se dijo oficialmente. Reparación histórica fue la cara humana del blanqueo. Exactamente. En realidad, así como acá no hay una reforma previsional y sí hay un recorte, el objetivo fue el blanqueo y en el medio vino la reparación histórica. Y bienvenido a quien lo haya recibido. Absolutamente. Claro, no reparó a todos, pero no dejó de ser un buen programa, no deja de ser un buen programa. El mayor gasto originado en la reparación histórica, a ver, en términos generales, más allá de que yo soy terriblemente crítico de la reparación histórica, en términos generales se está pagando mejores o mayores jubilaciones porque subieron por la reparación histórica. Ahora, dicen que como ese gasto aumentó, ahora no alcanza la plata. Pero eso no estaba proyectado. No, yo no creo que sea así. Yo creo que hoy el déficit de 160.000 millones de pesos que nos da el sistema, hay que resolverlo. Creo que hay cosas que hay que hacerla de a poco. Me parece que todavía no se llegó a la reforma. La ley de reparación histórica es la que marca que en 2019 tiene que darse esa reforma. Me parece que todo en 2018 hay que construir un consenso para llegar a la reforma. Y yo digo, me parece que estamos viendo la mitad de uno de los poderes de la nación, que es lo que pasó en la Cámara de Diputados. Y no vimos que la fórmula y que en el Senado se discutió y se debatió con mucha más profundidad. El tema es que en diputados se trató de boicotear las sesiones y vimos todo. Pero en el Senado le ponen el RIP. No hubo debate, no hubo absolutamente ningún debate. Lo que pasa es que no hubo pelea. Pero no hubo debate. Hubo consenso. Pero es parte de la democracia. Pero es parte de la democracia. Está muy bien. No hubo análisis. No fue serio. Arreglaron en el Senado. Está bien, porque digo, alguno... Es más, si se ve el dictamen original,
salió con la posición que había mandado el Ejecutivo en el artículo 1 y con la otra cambiada en el artículo 2. Digo, exactamente, que fue el recinto así, pero además alguien en el Senado dijo, bueno, metele el 30% del RIP, salario. Salían de la doctrina de la Corte. No hubo un estudio. La cosa empezó mal desde el momento que los gobernadores firmaron un pacto fiscal donde firmaron inflación más algo. Exacto. Y no se sabía cuál era ese algo. Y la dicho sea de paso. No cubre necesariamente, no garantiza inflación. Dicho sea de paso. No, puede ser menos que la inflación, efectivamente. Esta semana, en diputados, no solamente estos 3 cambios previsionales se convirtieron en ley, sino también el pacto fiscal con las provincias. Exacto. Queda pendiente para la semana que viene, reforma tributaria en el Senado junto con presupuesto 2018. Ya tenemos que ir cerrando. Unas palabritas breves. No, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Que no se plantearon. Primer tema, desapareció de la reforma laboral, del proyecto de reforma laboral, se había pasado el borrador para que todo el mundo lo lea, todo el mundo lo criticó, desaparecieron 7, 8 artículos que eran los únicos favorables a la recaudación y a levantar los topes. No sé si fue por una cuestión política, que quedaba mal decir vamos a subir las jubilaciones máximas, pero finalmente liberaban un tope que afecta a un 5% de los jubilados, desapareció. Levantaban la jubilación máxima, estaba en la ley de reforma laboral, no está más. En el mismo artículo de por medio también levantaban que los asalariados que cobran por arriba de salarios altos de 83.000 pesos iban a aportar por el total. Esos eran ingresos genuinos que ingresaban en ANSES. Desapareció el proyecto. Digo, 2 cosas que eran buenas para los jubilados se esfumaron en el camino. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que no se habló, hablando de que esto es gasto, nos guste o no nos guste, para el presupuesto es gasto. No se dijo cuál es el pasivo de ANSES. ANSES viene pagando mal todas las sentencias desde hace 20 años. En algunas le debe 1.000 pesos a la gente, no pasó nada. En las otras le debe el 50% del retroactivo. Ese es un pasivo enorme que tiene ANSES que nadie considera. Sí, yo creo que estamos frente a una situación muy particular. Vamos a acordar que nuestros jubilados se van a seguir muriendo de hambre o van a seguir mendigando y el Estado va a seguir malgastando en programas para tratar de ayudarlos, donde gasta más de lo que le paga. Y van a seguir pasando las décadas y los años, pero y vamos a hablar siempre de a lo que voy, tener muchos hijos. Por eso planteaba estas cuestiones que aparecieron, el 82% trucho sobre las mínimas y demás. Esto lo que genera, por eso digo la imposibilidad de la futura, porque genera un subsector de mínimos más mínimos. Entonces, y va a quedar segmentado. Y por eso hay un bono de 350 y otro de 700. Es decir, de los que todos estaban mal, ahora va a haber algunos que van a estar peor. Yo coincido con Eugenio. No, yo coincido con Eugenio. Yo lo que dije en la Cámara de Diputados son 2 cosas. A partir del martes que se votó esta ley, aumenta la desigualdad, la brecha social en Argentina. Va a haber sectores que van a estar peor, se aumenta la distancia. Si algo no tenemos que hacer como generación es aumentar la brecha social. Y en una punta están los jubilados y en la otra punta están los chicos. 1 de cada 2 chicos son pobres. Esos chicos son los que cobran la asignación universal por hijo. A esos chicos les estamos recortando. Es decir, la estamos complicando para adelante mucho. Si ya hoy, la Argentina tiene 30% de pobreza general, pero 48% de pobreza en los niños. Los niños que son pobres cobran la asignación por hijo. Recortar ahí no tiene mucha lógica. Le estamos complicando mucho para el futuro. Es decir, que las cuentas de la seguridad social, el problema del desfinanciamiento que tiene el sistema previsional comienza a encontrar su camino y su curso y su equilibrio si se trabaja sobre el mercado laboral. Sobre el trabajo. La única manera. Quería agregar algo. Nosotros hablamos, salió en un momento la palabra foto. Estamos viendo la foto de hoy, pero venimos de un país con 40 puntos de inflación, donde había gente que nos decía que con 6 pesos por día comíamos, donde el Banco Central no tenía reservas, donde decían que teníamos menos pobres que Alemania y resulta que tenemos 30% de pobres cuando recomponemos el ANSES. Asignación universal por hijo en 2015 erogó 2.800 millones de pesos. A octubre de este año erogó más de 5.100 millones. Ingresaron más de 200.000 personas a la UDH. Hemos incorporado a los hijos de los monos tributistas.
vamos a ir tomando medidas de a poco mientras va alcanzando la plata, porque esto es como administrar una casa. Yo tengo un presupuesto y de ese presupuesto tengo que ir acomodando el lugar. Yo no digo que la gente esté bien, yo sé que a todavía algunos no les están llegando los cambios y los beneficios, pero me parece que hay que tener paciencia porque lo que se deconstruyó en 40 años, porque también miremos la película para atrás, en 40 años hemos perdido más del 50% del poder del salario, y el salario es el insumo para tomar... Pero yo creo que se está esperando también que se toque la renta financiera, la renta minera. Digo, hay sectores... Tal cual. Es decir, cuando salieron las bebidas cola dijeron el azúcar, no, porque Tucumán y qué sé yo, inmediatamente, y después salió el vino, y después salieron las cervezas, qué sé yo. Los jubilados vienen saliendo desde hace 40 años, 30 años, y realmente se lo sigue negando, y lo que decía Daniel, es decir, me parece que hay que discutir toda esa estructura social y lo que significa. Quiero hacer, sí. El esfuerzo, se le están poniendo todas las piedras en la mochila de los jubilados. Esto hubiera sido más fácil de digerir si los diputados decían, bueno, nosotros nos solidarizamos y bajamos 20% la dieta, y a partir de ahora nos movemos con la misma fórmula de los jubilados. Digo, no, pero eso es una utopía. Bueno, fue una chicana, dije. Pero digo, eso no sirve para el presupuesto. La reforma política, el presidente, el jefe de gobierno, la gobernadora lo están llevando adelante y se le pidió a todos los poderes que lo hagan. Pero esto es ley, lo de los jubilados es ley y lo otro es discurso. Sí, no es discurso, se llevó a la práctica. No veo una ley que baje las dietas. Hoy en la ciudad de Buenos Aires te puedo decir que se bajaron el 50% todos los sueldos de los organismos descentralizados a partir del 1 de enero. En provincia de Buenos Aires... A mí me parece que 50% de... AUSA, Corporación del Sur, todo lo descentralizado. Me parece acá que se han sacado los choferes, se han sacado los autos. No seamos injustos. Vamos a poner al público, vamos a poner a la gente en tema. ¿Qué pasó esta semana en provincia de Buenos Aires? Se presentó un proyecto de ley. En parte quitaron lo que son las jubilaciones políticas, las jubilaciones de privilegio, y están haciendo un recorte del gasto poder político. Ejecutivo y poder legislativo. Muy bien. Algo también va a ser el gobierno de la nación, pero acá pasó esto. En estos primeros 2 años creció el gasto político. Hoy hay más ministerios que hace 2 años. Hay más secretarías, subsecretarías y más direcciones. Ahora el gobierno lo va a bajar. Pero esto es como ir y venir. No hay una lógica acá. Subió, hay más cantidad de gente, hay más cargos políticos. Ahora dice que lo va a bajar. Es menor frente al gasto general, creo que es un gesto que vale claramente, pero nosotros no podemos ir y venir todo el tiempo. Sí. Hay que tener una política seria. Yo aspiro a que en serio nos juntemos, definamos una cuestión de la reforma previsional para los próximos 20 años seriamente, con datos. Nadie presentó un dato, un estudio, nada. Se vinieron con una fórmula nueva. El chico de primer año de la secundaria sabe que cuando va a dar una lección, el profesor le va a preguntar, ¿y usted de dónde sacó los datos? ¿De dónde es lo que dice? El gobierno no presentó nada que lo respalde. Tenemos que no la tengo jubilación de privilegio del VAPRO ya es ley y se votó el otro día en la provincia de Buenos Aires. Lástima que algún diputado llegó a entrar antes y cobró su jubilación de privilegio. Son las cosas de la Argentina. Claudio Romero, gracias. Daniel Arroyo, Eugenio Semino, Adrián Trócoli.